Bien, la intención de esta clase va a ser realizar una simulación un tanto más elaborada donde utilicemos las herramientas que ya hemos aprendido hasta el momento. Vamos a adicionar algunas funciones que no hemos visto y vamos a aprovechar esta simulación para explicarlas. Bueno, ok. Todos ya tienen ahí en la pestaña de archivos del grupo de Teams, ya yo cargué este documento que es un PDF y se llama 09-Natural Gas Dehydratation with DEG. Es deshidratación del gas natural utilizando dietilenenglicol. ¿Okay? Lo pueden abrir ustedes allá en sus máquinas, ahí está disponible ya el documento y lo pueden analizar. Ahorita estoy presentando la pantalla cómo va a quedar el ejercicio finalmente. ¿Sí? Vamos a explicar rápidamente el proceso para entender, estar en el contexto de lo que vamos a hacer. Ok, es un gas natural, viene pues de extracción de pozos, estaciones de recolección, finalmente una estación donde se concentra todo este gas. Y pues bueno, este gas, dentro de su composición, va a contener algunas impurezas, entre ellas la que nos interesa pues es el agua, ¿no? El agua es un contaminante del gas natural, el cual nos perjudica en algunos procesos en los cuales se utilizan procesos del tipo criogénicos. Pues obviamente estos procesos no pueden admitir ciertos componentes y entre ellos principalmente el agua. ¿Por qué? Porque se trabajan a temperaturas muy bajas a las cuales el agua pues va a tender a congelarse y a obstruir los equipos, sobre todo los equipos de intercambio de calor, y pues eso puede llevarnos a un problema de taponamiento, obstrucción, altas caídas de presión o alto presionamiento en los equipos y que puede desembocar en un accidente. Entonces hay que eliminar esa agua totalmente y para eso se construyen plantas de este tipo, que son plantas deshidratadoras. Lo primero que me gustaría comentarles para ponerlos en contexto es que en este caso, este gas natural es un gas natural húmedo y se llama húmedo porque trae componentes pesados, ¿sí? Que en ciertas condiciones se pueden licuar, es decir, contiene licuables. Pero también es un gas que por la naturaleza viene hidratado, es decir, es un gas húmedo, pero la humedad se refiere a los hidrocarburos licuables y se le llama hidratado porque trae agua, el gas. Hay que diferenciar en el gas, cuando viaja por tubería, tenemos que diferenciar la presencia de agua. La presencia de agua en un sistema de transporte de gas se puede presentar de dos maneras, en estado líquido y en estado gaseoso. El estado líquido se le conoce como agua libre. Esa agua va en forma de agua líquida mezclada con hidrocarburo y esa viaja a través de arrastre o emulsión en el mismo gas en forma de gotas líquidas. Esa es agua libre, es decir, agua líquida que va a ir en la tubería. En este caso, esa agua libre va en un estado distinto al del gas, es decir, el gas va en estado gaseoso y el agua libre va en estado líquido. ¿Qué equipo de separación vamos a utilizar? Un equipo de separación de fases, que básicamente esto es un separador. Mediante un separador, tú vas a ser capaz de eliminar esa agua libre que va en estado líquido.
por decantación, por precipitación, por la misma peso de las gotas de agua o de líquido, pues se van a depositar en el fondo de un separador, ¿no? Entonces, esa es la manera de eliminarlo. Cuando hablamos de deshidratar el gas, o sea, eso es separar agua líquida que se viaja con la corriente del gas. Pero cuando hablamos de deshidratar, no nos referimos cuando decimos que el gas está hidratado, no nos referimos a esa agua libre, sino al agua que va en fase vapor mezclada en el gas natural junto con los hidrocarburos. ¿Ok? Ustedes saben que una de las propiedades de los gases, ya sea gas natural o cualquier otro tipo de gas, tienen la facultad de hidratarse, es decir, en presencia de agua, cualquier gas tiende a hidratarse con ese agua, es decir, si está en contacto, dependiendo de su temperatura, va a haber una cierta cantidad de agua que va a pasar al gas en forma gaseosa. El ejemplo más, esto lo debieron de haber visto en sus clases de termodinámica. ¿Dónde ven ustedes esto comúnmente? Pues comúnmente nosotros lo podemos ver en el aire que respiramos. ¿Cuántos de ustedes no han visto el canal del tiempo y han llegado a ver algunos parámetros que se anuncian? Y uno de esos es el porcentaje de humedad en el ambiente, que básicamente se refiere, que generalmente se da en porcentaje, y hace referencia al porcentaje de saturación de agua en el aire. Es decir, entre más agua hay en el aire, pues evidentemente la probabilidad de precipitación, o sea, de lluvia, es mayor, porque el aire está saturado con agua. ¿Qué pasa si llegas a su punto de saturación? Pues va a precipitar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando tenemos un 100% de humedad en el aire, seguramente es porque está lloviendo o va a llover. Entonces, y por ejemplo, también nosotros a veces no alcanzamos a entender estos conceptos, pero son conceptos muy sencillos y los entendemos. Y ¿de qué manera los entendemos? De manera cotidiana. Por ejemplo, hay una expresión que luego mucha gente utiliza, dice aquí en Reynosa hace mucho calor, pero es un calor seco. ¿Qué es un calor seco? Bueno, los que han tenido la oportunidad de vacacionar y han ido a la costa, pues han experimentado un calor húmedo. ¿Y qué significa o qué diferencia entre un calor seco y un calor húmedo? Bueno, precisamente el término húmedo y seco va en relación al aire. ¿Sí? Normalmente un calor no es lo mismo, una temperatura ambiente de, no sé, 40 grados en el ambiente, pero con un nivel de saturación de agua en el aire del 90%, ¿sí? No es lo mismo, no es la misma sensación de calor que esos mismos 40 grados, pero en un lugar donde el porcentaje de saturación de agua anda alrededor del 20%. Obviamente, el calor húmedo, que así se conoce, pues es más sofocante. Es más sofocante, sudas más. ¿Por qué? Porque hay un exceso de agua que es como, vamos a imaginarnos así, es como si estuvieras caminando dentro de una olla de vapor, ¿sí? Que no tiene una olla de vapor en su casa, y pues no es lo mismo que estés, que estés en un lugar donde estás rodeado por vapor caliente, ¿no? La sensación se incrementa del calor, al igual que el frío, ¿no? También en un lugar húmedo, la sensación de frío se incrementa. En los lugares donde hay aire seco,
También hay un fenómeno, bueno, las chicas que son ingenieros, pero también saben de las artes domésticas en la casa, lavar, planchar. Yo sé que la mayoría de las chicas de este grupo son muy hacendosas y seguramente son expertas en estos temas. Yo no mucho, ¿verdad? Yo soy un pobre ingeniero mandilón, pero no tengo tanta experiencia. Pero sí entendemos algunos conceptos, por ejemplo, en el lavado de ropa. Bueno, me dirán, yo tengo secadora en mi casa y no tengo ese problema, pero hay gente que todavía, aunque no lo crean, todavía tiene tendedero y tienden y se seca al sol. Y hay personas que prefieren hacer esta operación a la manera antigua, ¿no? Porque pues en la secadora pasan otros procesos y que pueden dañar las prendas. Entonces prefieren utilizar el método antiguo. ¿Qué pasa? Aquí en Reynosa tienden la ropa y a más tardar en 3 horas se seca la ropa. Una playera bien exprimida la tienden y en menos de 3 horas ya está seca. Pero si haces este mismo proceso, por ejemplo, en Matamoros, a la orilla del mar, o en Tampico, en Veracruz, Cancún, tratas de hacer este proceso y te va a llevar varias horas más en que la prenda se seque. ¿Por qué? Porque, y dirán, es que aquí no pega tanto el sol. No, el sol pega igual en todos lados. El problema es precisamente la cantidad de humedad que trae el aire. Entonces, el aire, cualquier gas, tiene una cierta capacidad de absorber agua. Es decir, esa capacidad está delimitada por su punto de saturación. El punto de saturación es el punto donde el aire llega a su límite de contenido de agua en fase gas. Si sobrepasas ese límite, pues prácticamente lo que vas a tener va a ser una precipitación. Entonces, ese punto de saturación de agua, ¿de qué depende? Pues de la presión y la temperatura. ¿Sí? En todos los gases es así, o sea, todo va a depender de la presión y la temperatura. Obviamente, entre más caliente esté el gas, su capacidad de hidratarse es mayor. Es decir, el número de moles de agua capaces de retener en fase gaseosa el aire es mayor, se incrementa. Finalmente, tú puedes tener un contenido de agua en el gas mayor, partes por millón de agua en un gas caliente que en un gas frío. ¿Ok? Entonces, cuando tú manejas un gas en su punto de saturación, a mayor temperatura, su contenido de moléculas de agua es mayor. Esa agua de la que estamos hablando, que satura el gas, es precisamente el agua de la que estamos hablando aquí. Esa agua no la puedes retirar en un separador. ¿Por qué? Porque está en estado gaseoso. Está viajando en el mismo estado que el mismo gas natural. Va inmerso entre las moléculas gaseosas. Entonces no lo puedes separar porque va en la misma fase. Entonces necesitas, forzosamente para poderlo eliminar, necesitas otro tipo de proceso de separación. En este caso, se utiliza, en este caso que vamos a ver, analizar hoy, se utiliza el proceso de absorción, utilizando como absorbente lo que es el trietilenglicol. Los glicoles tienen la capacidad, al igual que el metanol, de sustancias líquidas, que son sustancias líquidas, de atrapar las moléculas de agua que se contienen en las corrientes gaseosas. Tienen gran afinidad al agua. Entonces, si nosotros ponemos en contacto estas dos sustancias, gas natural hidratado y trietilenglicol, el trietilenglicol va a tender a atrapar las moléculas del agua. Obviamente también atrapa otras moléculas de hidrocarburos y otras, pero su afinidad es menor, entonces principalmente lo que va a hacer es atrapar el agua.
Entonces, este proceso, no sé si alcancan a ver mi cursor, se ve muy pequeñito, es como una crucecita. Bueno, el proceso inicia en un punto donde va a entrar gas hidratado. Yo puedo alimentarle, si yo conozco la composición y el contenido de agua de mi gas, yo me puedo ir directamente al separador y empezar a simular de ahí. Pero aquí la simulación hace una estrategia, es decir, nos da la composición del gas natural, pero sin agua, deshidratado, y va a considerar que a las condiciones de operación el gas entra en estado saturado. Entonces, aquí en el ejercicio, hace una estrategia, pone un mezclador donde por un lado está la corriente de gas y por otro lado hay una corriente de agua, la cual va a saturar la corriente de gas natural, ¿sí? Por consiguiente, ¿sí? A la salida de este mezclador, pues va a salir la mezcla de lo que es el gas natural con el agua. Pero al hacer esto, una parte, dependiendo de la temperatura y la presión del gas, una parte del agua va a pasar a formar parte de la composición del gas natural y otra se va a quedar como agua libre. Para eso ponemos este separador que su función va a ser atrapar el agua libre para que solamente el gas natural saturado, ya a su punto de saturación de agua, con respecto a la temperatura y la presión que entra, sea lo que entra a la torre. Esta torre, la primera torre, que es el centro de este proceso, es una torre absorbedora. A esas torres también se les llama contactores, ¿sí? Se le llama la torre contactora normalmente en este proceso. O sea, cuando tú estás trabajando en una planta como esta y básicamente hay dos torres, ¿sí? Este proceso se resume a dos torres. Son dos áreas de tratamiento. El área de absorción, donde está la torre contactora, porque pone en contacto el gas con el trietilenglicol, y la segunda parte es una torre de destilación, ¿sí? Que esta destilación se realiza para regenerar el glicol, y la intención de esta torre es eliminar el agua que viene en el licor, que atrapó el glicol, ¿ok? Y esta torre se le llama torre regeneradora. Entonces, en este proceso, están presentes sus dos equipos principales, que es la torre contactora, que básicamente es donde se hace la deshidratación, y la torre regeneradora, que es donde se recupera el trietilenglicol para poder reusarlo, ¿sí? La intención es reusar ese trietilenglicol nuevamente en la planta. Entonces, la primera etapa y este proceso está dividido en dos zonas. Una zona de alta presión, que es la parte de deshidratación. Esta parte de deshidratación opera a la presión del gas, ¿sí? Que son presiones, vamos a llamarlas un tanto elevadas, ¿sí? Y del otro lado, un área de baja presión, que es la parte de la regeneración. Esta regeneración se realiza a condiciones cercanas a las atmosféricas, que son las apropiadas para llevar a cabo la destilación del agua. ¿Ok? Entonces, tenemos un parteaguas aquí, donde hay un cambio de presión. Pasamos de un sistema de alta presión a baja presión. Y por el otro lado, hay un sistema de baja presión, que es aquí ya es líquida, es lo que es el glicol, donde retorna al proceso a una zona de alta presión. Entonces aquí lo que necesitamos es un equipo incrementador de presión. Acá abajo necesitamos un equipo decrementador de presión. El equipo decrementador
de presión que estamos utilizando es una válvula y el equipo incrementador de presión, como es una corriente líquida, es una bomba. ¿Okay? El proceso es relativamente sencillo, ¿sí? Sin complicaciones, desde el punto de vista teórico, vamos a decirlo, ¿no? Conceptual. Evidentemente es un proceso que requiere muchos equipos y y pues bueno, aquí no están representados todos los equipos que se requieren, pero en términos generales este sería el diseño de una planta de deshidratación completa, considerando el desarrollo conceptual. Nosotros no la vamos a concluir, la parte de remoción para hacer el cálculo del dew point, ¿sí? No lo vamos a desarrollar aquí, simplemente la parte de la absorbedora o contactora, y nosotros vamos a llegar hasta lo que es el gas de venta. Aquí tiene una unidad para recuperar el glicol, ¿no? Pero esta sección no la vamos a realizar. ¿Ok? Bien, este es el contexto. ¿Qué equipos vamos a ver? Pues bueno, los mezcladores, que creo que ya lo habíamos manejado, es un equipo sencillo. Vamos a ver el separador, vamos a ver una torre absorbedora y vamos a ver una torre de destilación, que también ya las vimos. Vamos a ver cambiadores de calor, ¿sí? En este caso es un cambiador tubicoraza, ¿sí? Una bomba, también ya la vimos. Bueno, aquí nuevamente está un mezclador, cambiador de calor. Y vamos a incorporar una herramienta que es la herramienta reciclo. Esta vamos a explicar cuándo aplica o cuándo se debe de usar. Sí, es bien importante esta herramienta de reciclo porque corrientes que se calculan al final, que retornamos al proceso y que son necesarias para calcular los resultados aguas abajo, no se pueden unir. No se pueden unir en este proceso porque es como tratar de, no sé, de existir en un punto en el tiempo en el que no puedes existir. Si finalmente aquí nosotros vamos a tener que iniciar la simulación poniendo una suposición de corriente perfecta. Ya cuando tengamos el dato real del glicol que se recupera, entonces sí, vamos a hacer una estrategia para que esto quede enlazado y se calcule toda la simulación. ¿Okay? Aquí básicamente es un loop de cálculo, donde estas dos corrientes, si se dan cuenta que están unidas por un reciclo, tienen que ser iguales. ¿Y eso cómo lo va a calcular? Pues obviamente basado en una corriente que le vamos a dar al inicial, va a calcula lo compara, si no son iguales, lo sustituye, vuelve a calcular, pero todo controlado por el reciclo. Y el reciclo es lo que va a hacer, es un parteaguas donde compara estos dos datos. ¿Y cuándo se detiene el cálculo? Cuando el reciclo ve que estas dos son iguales, estas dos corrientes son iguales. Ahí el reciclo se va a detener y da por concluida el cálculo de tu simulación. Entonces es un proceso iterativo y es necesario para este tipo de simuladores secuenciales. ¿Ok? ¿Hasta aquí una duda? ¿Alguna duda que tengan? ¿Les quedó claro lo que vamos a hacer? Muchachos. Sí están ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Ahí está. Bueno. Sí, de vez en cuando muévanse tantito para saber que no estoy hablando a lo loco nada más. Bien. Ahora sí, vamos a iniciar lo que es la simulación.
compartirles mi simulador. Bien. Ups. Quiero res. Bien. Bueno, aquí está cómo quedaría. Esta parte ahorita la vamos a ver. Bien, pues lo primero que debemos hacer es abrir nuestro simulador y, ya lo saben, siempre iniciar en la parte de propiedades. Vamos a iniciar creando una lista de componentes. En esa lista de componentes vamos a generar. ¿Cuántas listas de componentes creen que vamos a necesitar? A ver, ¿quién se anima a contestarme esa pregunta? Tenemos presente lo que es el gas natural, tenemos presente lo que es el agua, tenemos presente lo que es el glicol. ¿Serían los 3 paquetes? ¿Tres listas de componentes? Bueno, pensaríamos que son 3 listas de componentes, 3 listas de componentes para separar esos 3 componentes, agua, glicol y gas natural. Pero si lo piensan bien, recuerden, cuando yo les decía que se podía o era preferible trabajar los componentes por separado, dependiendo de sus propiedades, cuando, por ejemplo, en el caso del agua, que el agua fuera pura, es decir, que fuera una corriente que fuera exclusivamente de agua, ¿sí? Ahí lo conveniente, porque vas a hacer el estudio de agua, necesitas un paquete de propiedades exclusivo de agua que te va a dar mejores resultados, ¿ok? En este caso el agua no está sola, el agua es parte de la composición del gas natural, ¿ok? Es decir, los algoritmos que tú tienes que utilizar tienen que tomar en cuenta la interacción del agua con los hidrocarburos. Eso no lo puede hacer el ASME Steam. Eso no lo puede hacer porque es para pura agua. Aquí el agua va a estar con los hidrocarburos. Entonces tienes que utilizar un paquete de propiedades que interactúe o tome en cuenta la interacción de los hidrocarburos con agua. Y ese paquete de propiedades son los paquetes, porque acuérdate que aparte esa agua va a estar en fase gaseosa, principalmente, va a ir en el gas. Entonces, es una corriente de agua, es un contenido de agua que está en una corriente hidrocarbúrica, ¿sí? Y los paquetes más apropiados para ecuaciones de estado, gas natural e hidrocarburo, acuérdense que es Penn-Robinson. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es una lista de componentes, ¿sí? Una lista de componentes que incluya el agua y sus contaminantes, que es sulfídrico y CO2. ¿Sí? Porque esos son contaminantes, están en cantidades pequeñas. La corriente principal o la composición principal es la hidrocarbúrica. Entonces, Penn-Robinson para eso está diseñado, para trabajar con ese tipo de composiciones. Entonces, aquí sería el ideal. Ahora, ¿qué pasa con el glicol? Bueno, estos simuladores ya contemplan algunas situaciones. Por ejemplo, Penn-Robinson es utilizado para gas natural, principalmente, y pues obviamente incorporan el gas natural, en algún punto se va a tener que deshidratar y uno de los procesos más comunes es el uso de glicol. Entonces, vamos a ver
Ahorita, vámonos. Lo que vamos a darnos cuenta aquí en este caso es que Penn Robinson trae lo necesario para trabajar con el glicol. ¿Sí? El glicol va a estar en contacto directo con el hidrocarburo. Parte del hidrocarburo se va a ir en el glicol y parte del glicol se va a ir en el gas. Entonces, si se dan cuenta, van a estar de alguna manera en contacto. Va a haber un contacto físico. Entonces, no es el glicol puro, no es una cosa. Si tú dijeras que el glicol lo vas a utilizar como un refrigerante y va en un circuito cerrado, a lo mejor yo te recomendaría que hicieras otra lista de componentes separada para el puro glicol, porque en ningún momento va a ser parte del proceso, nunca va a estar en contacto con los productos o reactivos, ¿sí? Pero en este caso no es así. El glicol tiene una relación muy estrecha con el hidrocarburo, va a estar en contacto con él y se va a mezclar. Parte del hidrocarburo se va a ir al glicol y parte del glicol se va a ir al hidrocarburo. Pasa la misma situación que con el agua. Por lo tanto, solamente va a ser, o solamente se necesitaría una lista de componentes. ¿Okay? Esa sería la respuesta. Vamos a ver lo que dice aquí. Básicamente, ustedes van a hacer una sola lista de componentes, ¿sí? Donde se contemple todos estos componentes, incluyendo agua y TEG, ¿sí? Es nitrógeno, sulfídrico, CO2 y luego los hidrocarburos hasta el NS5. Y de ahí en adelante se va a adicionar agua y el trietilenoglicol. ¿Ok? Entonces vamos a empezar haciendo eso. Vamos a adicionar una lista de componentes. Y primero es el nitrógeno. Luego H2S. Y luego CO2. Luego metano, etano, propano, isobutano, normalbutano, isopentano y normalpentano. Hasta ahí era, ¿no? Vamos a verificar. Hasta N-pentano. De ahí vamos a adicionar agua y TEG. TEG, triietilenglicol. ¿Ok? Así les debe de quedar la lista de componentes. Bien, ya una vez que está creada la lista de componentes, nos vamos a ir a seleccionar el fluid package. Le decimos adicionar, va a ser un fluid package hacia la única lista de componentes que existe, ya está seleccionada, y vamos a elegir Penn Robinson, que es el más adecuado, ¿no? Si no me creen, podemos lanzar el asistente de métodos, ¿sí? Le damos Next, le vamos a decir que es por tipo de componentes. Dice sistema químico, sistema de hidrocarburos y especiales. En este caso es un sistema de hidrocarburos. Digo, aquí el punto principal de este proceso, recuerden, es el tratamiento del gas natural. Y el gas natural es un hidrocarburo. Entonces es un sistema de hidrocarburos. Dice, la mezcla contiene azáis de petróleo o componentes hipotéticos. No tenemos componentes hipotéticos ni petróleo. Entonces le decimos que no. Y nos va a decir, use Penn Robinson, Lee Kessler, Plocker o SRK. ¿Sí? Sí, sí, no hay metanol o glicol. ¿Ok? Dice, luego por acá abajo, acá. Para deshidratación con TEC, para sistema de deshidratación con TEC, use Penn Robinson. Ahí está.
¿Se dan cuenta? Entonces, el asistente te puede orientar en algún momento. Si tú tienes duda del paquete que vas a utilizar, ¿sí? Pues puedes venir al asistente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer simulaciones con gas natural utilizando Penn Robinson y utilizando SRK, que son los más precisos. Pero SRK no es bueno cuando hay presencia de procesos con metanol o glicoles. SRK no es bueno. Para procesos así en general de hidrocarburos, ¿sí? Una planta de recuperación de licuable la puedes tú simular con Penn Robinson o SRK. Los resultados son casi iguales. Los dos son muy buenas opciones. Pero si vas a simular una planta de deshidratación con TEG, SRK no aplica, no es lo mejor. Tienes que utilizar Penn Robinson. ¿Ok? Entonces, aquí está seleccionado Penn Robinson. Muy bien, entonces vamos a irnos al ambiente de simulación. ¿Todos bien? ¿Todos hasta aquí ya lo concluyeron? Profe, el último en agregar los componentes era glicol. Es el TEG, escribe TEG, es trietilenglicol. Ok. Pero escríbele TEG, T-E-G, y te debe de aparecer para que lo busques. Ok, ya listo, gracias. ¿Sí? Bueno, me iba a aparecer, pero aquí está. Le escribes TEG y es TEG. Acá está. TEG, T-E, glicol. Pero le pones TEG y te aparece. Ok, gracias. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear dos corrientes. La corriente de gas, ¿sí? Y la corriente del glicol, ¿sí? Entonces, primero, la corriente, vamos a adicionar una corriente de gas, ¿sí? Con esta composición y con estas condiciones. Y después vamos a crear una corriente que va a ser la del glicol, que va a entrar a la contactor-recontactora. Estas dos corrientes las vamos a crear primero. Entonces, empezamos con la misma. Si ustedes tienen ahí también la información del archivo, para que vayan llenando la información. Se me acomoda un poquito aquí para poder trabajar. Bien, entonces vamos a crear la primera corriente. Vamos a ubicarla aquí. Esta corriente le vamos a cambiar el nombre, se va a llamar inlet gas. Las condiciones que nos da son 30 grados centígrados y una presión. Bueno, yo aquí lo que pasó es que tengo otras unidades, las tengo cambiadas porque en el anterior ejercicio las cambié. Vamos a utilizar sistema internacional. Hay que verificar que estemos en sistema internacional. Hay que irse a la pestaña de Home y verificar que estamos en sistema internacional. ¿Ok? Y regresamos a nuestra simulación. Ahora sí, 30 grados centígrados y la presión en kilopascales. La presión en kilopascales son 6.200 kilopascales. Y nos está dando el flujo molar en kilogramo mol por hora, que son 500. Bien, nos vamos a ir a la parte de su composición. Empezamos con nitrógeno. Verificamos las bases
que son fracción molar, ¿ok? Entonces lo vamos a capturar directo. Punto 0010, punto 0755, punto 0284, punto 8989, punto 0310, punto 0148, punto 0059, punto 030, punto 0010, punto 0005. Agua, si se dan cuenta, aquí está poniendo 0 y el glicol es 0. ¿Por qué? Porque es la pura corriente de hidrocarburos, es el gas natural. Y esta corriente viene sin agua y viene sin glicol, obviamente. El glicol va a entrar en juego ya cuando entre la contactora. Pero aquí no hay glicol. ¿Ok? Esta es la carga de gas. Ahora, esta es una estrategia de simulación. El no poner, si yo tengo la cantidad de agua, yo la puedo poner ahí, yo ya la conozco. Pero esta es una estrategia la que va a hacer. Ahorita él lo que va a hacer es de que va a poner una corriente de agua, va a crear una corriente de agua con la cual va a mezclarla con este gas y de acuerdo a las temperaturas, este gas se va a saturar. ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque si él, por ejemplo, ya cuando tiene su simulación, ¿sí? Y por alguna razón la temperatura, él está monitoreando su planta y quiere ver en la simulación cómo se comporta, ¿sí? Pero la temperatura ya cambió, el gas viene más caliente. ¿Qué significa? Trae más agua. Entonces, ¿qué tendría que hacer él? Pues tendría que cambiar el contenido de agua en esta composición. Tendría que meterse a la composición y darle el nuevo dato. Entonces, tendría que poner un medidor de agua para saber cuánto hay. O tendría que irse a tablas a ver cuánta agua le corresponde para esa temperatura en su punto de saturación. Tendría que hacerlo él manualmente. En cambio, ¿qué tendría que hacer aquí? En este caso, donde ya tiene la corriente de agua y está mezclando y lo está saturando. Lo único que tendría que hacer es cambiarle la temperatura a la corriente de gas. Le cambia la temperatura y automáticamente el simulador va a calcular su punto de saturación y te lo va a dar como resultado. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Ahorita por lo pronto, así que diré la composición debe dar 1, le damos OK y la corriente se tiene que calcular. Vamos a condiciones y está totalmente calculada la corriente. Bien, ahora vamos a configurar. Voy un poquito rápido por la cuestión del tiempo, porque sí tenemos que poner el examen. A lo mejor no la terminamos ahorita toda la simulación. Entonces, vamos a generar una nueva corriente, que va a ser la corriente que vamos a utilizar en el domo, bueno, en la contactora. Vamos a ponerla por aquí, ahorita la acomodamos. ¿Sí? Esta corriente, vamos a partir de una composición, vamos a decirlo ahí, típica. Déjenme ver si por acá está la información esta. No recuerdo, por aquí había una tablita donde explicaba esta parte. No, no está. Además, yo creo que viene más adelante. Sí. Ah, miento, aquí es glicol. No, aquí es glicol entre comillas puro. Perdón, me confundí con la de las aminas. Las aminas sí es una solución en la cosa. Y hay una relación de amina-agua necesaria para que funcione. Profe, pregunta, Sí. ¿por qué mi flecha está viendo hacia arriba? Mi corriente está la gas. ¿En gas? Ajá. Selecciónala y aquí hay unas flechitas que dice rotar. Bueno.
Ok. sea, lo poco, pero... O sea, luego, tiene alma libre. Dijo, yo me voy para arriba. Ahorita no importa, ahorita vamos a acomodar. Bueno, esas sí quedan en esa posición. Finalmente, acuérdense que eso es pura visualización. Al final, siempre hay que tener, ahora sí que la costumbre o la buena costumbre de ordenar sus corrientes, tratar de evitar que las corrientes se crucen. Es inevitable, en algún punto las corrientes se van a cruzar, y más cuando tienes una simulación muy grande. Pero mientras puedas, tratar de darle un orden, y para que no te pierdas y no te confundas, ayuda a hacer un mejor trabajo, y visualmente se ve mejor tu trabajo. Siempre hay que darle un orden al dibujito al final. Yo eso también se los califico, ¿eh? O sea, si me dejan tablas encimadas, si me dejan, o sea, si se ve mal, o sea, a mí no me sirve de nada que me pongas una tabla que me está poniendo los resultados de mi simulación. Sí, tiene un separador encima. O sea, Sí, no se ve. sí. ¿Mm? Gracias. ¿Sí se arregló la flechita? Sí, gracias. Ok. Bien, entonces ahora vamos a poner la corriente de glicol. La corriente de glicol nos dice que está, bueno, vamos a cambiarle el nombre primero. Se va a llamar TEG Feed, alimentación de TEG. Y vamos a darle su temperatura. Nos dice que el glicol entra a 50 grados. Miren, hay que poner mucha atención a esta parte, ¿sí? Ahorita nosotros estamos copiando datos que nos está dando ya el ejercicio. Él ya nos dice, está 50, y no te dice por qué está 50. Y te dice, su presión es de 6,200, y no te dice por qué son 6,200. Estos son datos que el ingeniero que está simulando los debe de saber y debe de entender, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a explicar un poquito las condiciones, pero si se dan cuenta, pues la presión te está poniendo la misma que abajo, que son 6,200. Es decir, está suponiendo que no hay caída en la contactora. Pero ahorita, cuando se corra la simulación, nos vamos a dar cuenta que esa corriente, posiblemente su presión cambie. Por lo pronto, ahorita vamos a poner la misma que la de abajo, porque vamos a iniciar la simulación. ¿Ok? Y aquí no me da el flujo molar, me está dando el flujo ideal estándar. ¿Sí? El flujo ideal estándar es este, en metros cúbicos por hora. Y me dice que son 0.5 metros cúbicos por hora. ¿Ok? Esto también lo podríamos ver en nosotros. Tal vez aquí lo más conveniente es manejarlo en galones, ¿sí? Como lo viene en el archivo PDF. Es decir, normalmente se acostumbra los americanos a manejar los flujos líquidos como galones por minuto. ¿Ok? Galones americanos, porque luego hay otros a galones diferentes y su conversión es distinta. ¿Ok? Entonces, pero como nosotros estamos en sistema internacional, lo vamos a poner en unidades de sistema internacional, que son metros cúbicos por hora. Bien, ahora vamos a poner la composición. Checamos las bases, aguas, aquí dice fracción masa. Entonces nos vamos a ir a bases y vamos a seleccionar fracción masa. ¿Ok? Ya está en fracción masa. Y ahora sí vamos a capturar. De agua va a ser 0.01. Casi no trae agua. Casi es puro el glicol, 0.99. ¿Sí? Y la suma pues me debe dar 1. Vamos a darle OK. ¿Sí? Y ya la corriente está calculada. Bien, ahora sí ya tenemos las dos corrientes que podrían entrar a lo que es la contactora, pero aquí la corriente de gas, ¿sí? Hay que hidratarla. ¿Qué vamos a hacer para hidratarla? Lo que vamos a hacer es mezclarla con una corriente de agua, ¿sí?
Entonces, vamos a utilizar un mezclador. Vámonos a adicionar un mezclador. Sí, tenemos dos equipos en el simulador parecidos, pero son inversos. Uno es el mezclador. El mezclador entran varias flechitas y sale una, y tenemos una T que entra una flechita y salen muchas. Es lo contrario. Nosotros aquí lo que tenemos es, vamos a unir dos corrientes, entonces lo que necesitamos es un mezclador. ¿Ok? Y este mezclador va a utilizar una corriente de agua. Esa corriente de agua lo vamos a crear en el mismo mezclador. Entonces le vamos a dar doble clic al mezclador para empezar su configuración. ¿Sí? Y le vamos a cambiar el nombre a como nos lo pide el ejercicio. El ejercicio nos dice que le llamamos Saturate. Saturate. ¿Ok? Bueno, va a haber dos corrientes que entran, que queremos mezclar. Una ya existe, que es la de inlet gas. Simplemente la seleccionamos. Pero la otra corriente no existe, hay que crearla. Esa se va a llamar Water to Saturate. ¿Sí? Ahí la genera. Ahora, hay que crearle una corriente de salida, que va a ser la mezcla de esas dos corrientes. ¿Sí? Esta corriente le vamos a llamar muy acertadamente, y para no meternos en problemas, gas más H2. Pues ya hicimos todo lo necesario. Ahora vamos a configurar sus parámetros. ¿Cómo va a calcular? Tiene dos opciones. La que estás eligiendo dice set la salida para la entrada más baja, ¿no? Esto se pudiera llegar en algunos casos, pero la verdad es que lo más común es que la mezcla sea pareja, o sea, sea homogénea. Entonces, normalmente utilizamos la opción que es ecualizar todo, ¿no? Bien. ¿Ok? Profe, ¿Todavía no una está resuelto? pregunta. ¿Mande? Una pregunta, profe. ¿Por qué utilizaba Equalize All en vez de Set Outlet? Porque ecualizar todo es para que la mezcla sea homogénea, que es lo que normalmente pasa. Cuando tú mezclas dos corrientes, tú consideras que su mezcla es homogénea. ¿Sí? Sí. La otra, lo que hace es que toma, por ejemplo, en este caso lo que te dice, toma para la salida la corriente de entrada más baja, ¿sí? Toma como base sus datos. O sea, entonces, eso en algunos casos se puede utilizar. Yo en lo personal nunca lo he usado, pero pues por algo está. Okay. Normalmente, pues lo normal es que pongas que se ecualice todo. O sea, hace una mezcla perfecta entre las dos corrientes y te da el resultado, que es lo que normalmente esperamos en un mezclador, que la mezcla sea homogénea. ¿Ok? Okay. Sí, gracias. Bien. Entonces, todavía no se calcula porque obviamente la corriente de agua no la hemos configurado. Aquí mismo lo vamos a hacer, vamos a darle Worksheet, y en Worksheet, si se dan cuenta, aquí está la corriente de agua, Water to Saturate, ¿sí? Nos vamos a composición, ¿sí? Y en composición vamos a decirle esta
va a ser 1. ¿Sí? Los demás van a ser 0. Nada va a tener, porque es agua pura. ¿Sí? Aquí está. Miren. Aquí abajo dice, aquí en el PDF, dice 100% agua. Entonces, el agua, su composición va a ser 1. ¿Ok? Ahí está. Y nos vamos a sus condiciones. Estamos configurando el agua para saturar. ¿Sí? Aquí nos dice que la corriente para saturar va a entrar a 30 grados centígrados, que es la misma temperatura del gas. A 30. Obviamente, nosotros al decirle ecualizar, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿qué hizo? La misma presión que se está considerando para inlet gas, la está considerando la salida y la está considerando en la otra entrada. ¿Sí? Es decir, las tres salidas le está considerando, al ponerle ecualizar todo, él está considerando que las tres van a tener la misma presión. Pero ¿Okay? una pregunta, ¿dónde puso el valor del agua? En composición. Ah, ok. Composición, Ajá. aquí está water to saturate, y en contenido de agua le pones 1. Ok, gracias. Si te confunde mucho, cierras y vente aquí. Y vente y configúralo aquí. ¿Sí? Aquí le das composición y aquí está. Ay, perdón. Así, para que lo vean más claro. Así lo hemos hecho. Simplemente aquí estoy haciendo lo mismo, pero desde el mezclador, ¿no? Ok, gracias, profe. Sí, bueno, le pusimos la presión y falta su caudal. El caudal nos dice que nos da un caudal molar. Aquí no te dice, nomás te dice flow rate, sí, pero está en kilogramo mol. Entonces, es un flujo molar. Entonces, vámonos aquí a molar flow en water to saturate y le vamos a poner 0.5 kilogramo mol por hora. Ahí está. Ya calculó. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño para empezar a darle un poco de forma. Bien. Si se dan cuenta, aquí ya calculó la corriente de salida, ¿sí? Y si te das cuenta, hay una corriente, hay una presencia de una corriente líquida y hay una corriente gaseosa. La mezcla, pues, es esta, que es la mezcla de las dos corrientes, ¿sí? Pero, si nos vamos a composición, pasa algo interesante. Esta es la corriente gaseosa, la parte gas, y esta es la parte acuosa, ¿sí? La parte acuosa, si te das cuenta, pues básicamente es el agua. Pero no todo el agua que entró salió como líquida. Una parte del agua se quedó como fase gaseosa. Es decir, este es un gas hidratado. Bien, vamos a separar estas dos corrientes. ¿Qué vamos a utilizar? O estas dos fases. Un separador. ¿Ok? Vamos a poner un separador. En la pestaña común está el separador. Colocamos. Y vamos a empezar a configurarlo. Lo primero es que le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner el nombre que nos da el ejercicio, que es FWKO. Bien, ese es el nombre que le vamos a poner. Obviamente la corriente de entrada pues va a ser la de gas más agua, que es la mezcla. Esta sería
lo que vendría del mezclador es una mezcla del gas natural con el agua. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es separarlo. ¿Qué vamos a separar? Pues la corriente de gas, ¿sí? Esta corriente de gas que sale por arriba, ese le vamos a llamar gas to contactor. ¿Por qué? Porque es el que va a entrar a la torre contactora. Este es tu gas hidratado que deseas tratar. Y por la parte de agua, pues ¿qué va a salir? Pues agua, ¿sí? Esta corriente se le va a llamar FWKO. ¿Sí? Que básicamente es la corriente de agua libre, ¿sí? El agua que entró aquí en el mezclador en exceso, pues es la que se va a quedar aquí y la otra agua se va a ir. Aquí lo que les mostraba hace rato, ¿verdad? Que la corriente, por ejemplo, del agua se lleva sulfídrico y se lleva CO2. ¿Sí? Porque como está en contacto y esas sustancias son afines, entonces de alguna manera me va a afectar el contenido de sulfídrico y CO2. Este es el detalle o el problema de utilizar este sistema. Claro, esta parte del sulfídrico y CO2 a mí no me interesa, porque este proceso está orientado para el agua. Lo que me interesa es el agua, ¿sí? Entonces aquí les muestro esto para que se den cuenta. Aquí la intención es que el agua, ¿sí? El agua, parte del agua, aquí la intención, este agua no es para lavado y no tiene la intención de que atrape CO2. Digo, eso resulta porque lo estoy poniendo en contacto. Ese físicamente no existe. Recuerden, lo que está simulando es un proceso natural, que es el proceso de hidratación en los pozos. Es decir, el gas está presente en el reservorio, está presente con agua. Hay agua dentro. Entonces, como está en contacto, el gas sale, cuando sale del pozo, sale agua, sale gas, salen muchas cosas, salen arenas, lodos, salen muchas cosas, ¿no? Entonces, ese gas sale hidratado naturalmente. Aquí ese proceso de hidratación lo estamos haciendo o lo estamos simulando con el mezclador. Lo estamos hidratando artificialmente. Y ahorita les voy a explicar por qué sirve, por qué funciona así, o por qué el que diseñó esta simulación, por qué lo hizo así. Bien. Si se dan cuenta, entonces hay una cantidad de agua que sale por el fondo del separador y aquí este gas, ¿ok? A estas condiciones, todo es gas. Si te vas a tu composición, a esta temperatura, ¿sí? Que son alrededor de 29.24 grados, que tendría siendo la temperatura de proceso a la que llega el gas, va a tener esta cantidad de agua. Ese es su punto de saturación. Ya está saturado con agua a esa temperatura. Si yo le subo la temperatura a esta corriente, ¿qué pasa con el contenido de agua? Perdón, es que se incrementa. El contenido de agua se incrementa. Yo lo único que hice fue subir la temperatura. O sea, dependiendo mi sensor de temperatura, lo que me diga, ¿sí? Que me diga mi sensor de temperatura, ¿sabes qué? Subir la temperatura del gas. Yo vengo a la simulación, le pongo la temperatura que me está marcando mi medidor y él solito, a través del mezclador, me va a calcular cuánto agua tiene a esa temperatura. ¿Sí me entiendes? O sea, esa etapa de hidratación me la está calculando él automáticamente con el mixer. Entonces yo no tengo que andar yendo al medidor de humedad o pedir al laboratorio que me le cheque. Yo en la simulación, con la pura temperatura, yo puedo saber
cuánta agua trae ese gas, porque viene en estado saturado. ¿Ok? Por eso es lo que hace este ejercicio, ¿no? Bueno, vamos a regresar a la temperatura a como estaba, que creo que eran 30 grados. ¿Ok? Bien. Este lo vamos a poner más o menos por aquí, porque va a estar en la parte superior de la torre contactora. Entonces, ahora sí, hay que construir la torre. Hay que construir la torre. Y esta torre es una torre absorbedora. Vamos a seleccionar en la paleta, nos vamos a ir a la pestaña de columnas y vamos a ubicar la torre absorbedora. Acuérdense, en una torre absorbedora líquida-gas, en la parte de arriba entra una corriente líquida y en la parte de abajo entra una corriente gaseosa. La corriente líquida va a caer a través de los platos y la corriente gaseosa por abajo va a subir a través de los platos. Entonces, busquen la columna que tiene dos alimentaciones, la de glicol y la del gas. Entonces, vamos a buscarla y aquí está esta, y si se dan cuenta, ponen el cursor, les va a decir, es una columna absorbedora. ¿Okay? Esta es la que vamos a utilizar. Si se dan cuenta, tiene su entrada para el glicol y su entrada para, en el caso de gas natural, y tiene sus dos salidas, ¿no? Obviamente, el gas que entra sale arriba deshidratado y el glicol que entra por la parte de arriba sale por abajo, ya enriquecido con agua. Entonces vamos a adicionar la torre contactora, ¿sí? Y vamos a empezar a configurarla. Lo primero que vamos a hacer, recuerden que estas torres siempre arrancan la primera vez con un wizard. Entonces es muy importante que ustedes ya tengan la información cuando el wizard, o bueno, el asistente, para que no batallen, el asistente te simplifica mucho las cosas, ¿no? Entonces, vamos primero a cambiarle el nombre a la torre. La torre se va a llamar contacto. ¿Sí? Esta torre, lo primero, yo normalmente siempre las torres, yo lo que les recomiendo siempre empezar poniendo el número de platos, porque recuerden que el plato de alimentación depende del número de platos. Si ustedes ponen el plato de alimentación y después cambian el número de platos, el plato de alimentación se va a mover. Y ustedes no quieren que pase eso. Entonces, lo correcto es, siempre acostúmbrense siempre a poner primero el número de platos. Aquí no hay un plato de alimentación, ¿sí? Porque el glicol entra en el plato 1 y el gas entra en el último plato, ¿sí? Yesenia, ¿aquí quieres? Me estás pidiendo ¿quieres hacer algo? Me estás pidiendo el acceso a mi mouse. ¿O lo aplatas por error? Fue un error, disculpe. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a poner el número de platos, que son 8. ¿Sí? Y aquí, pues aquí no hay muchas opciones. O sea, aquí la parte de arriba hay que seleccionar cuál es la corriente que va a entrar por arriba. ¿Cuál es la que entra por arriba? El glicol. El glicol. Entra por la parte de arriba el glicol, vamos a adicionar el TechFit. Y por la parte de abajo entra el gas, que es gas to contacto. ¿Ok? Bien. Aquí son corrientes opcionales. Digo, la torre absorbedora trae opciones para meter otras corrientes. En este caso, pues no aplica, ¿verdad? Son opcionales. Bien, entonces ahora vamos a poner las corrientes de salida. La corriente de salida por el lado vapor, por el lado gas, le vamos a llamar dry gas, es decir, gas deshidratado. El término de la traducción sería gas seco, pero para nosotros gas seco no es que le hayas quitado el agua, es que cuando ya le quitan los licuables.
Aquí no le estamos licuando, no le estamos quitando los licuables. Entonces, aquí lo estamos deshidratando. Entonces, aquí la traducción apropiada para dry gas sería gas deshidratado. Sería dry gas. ¿Okay? Y en la parte de abajo se va a llamar rich tech. O sea, normalmente es un término rico cuando una sustancia o un absorbente ya ha absorbido, ahora sí, el absorbato, ¿sí? Se llama que se enriqueció, se dice que se enriqueció. Entonces, es glicol rico. Y glicol pobre es el que entra arriba. El que está arriba acá, es un glicol pobre. El que sale abajo ya con agua es un glicol rico. Son los términos que se utilizan. Ok, aquí ya no hay nada más que configurar. Le vamos a dar Next. Y nos pide la presión del domo y la presión del fondo. ¿Sí? Aquí ya lo configuramos. Ya en la torre real, vamos a tener ahí un diferencial de presión, una caída de presión. En este caso vamos a poner la presión del domo, de la parte superior, 6.190 kilopascales, y en la parte inferior del fondo vamos a poner las 6.200. Entonces, si se dan cuenta, la corriente entra por la parte de arriba y nosotros configuramos que la corriente de glicol iba a entrar a 6.200, las mismas que abajo. Esto sí te lo va a permitir porque es una presión mayor. Si tú le hubieras puesto una presión menor a la presión en la torre, te marca un error. ¿Sí? Te va a decir, esta corriente no puede entrar porque tiene menor presión que el sistema a donde la quieres meter. Eso es técnicamente imposible. Bien, vamos a darle Next. ¿Sí? Aquí vienen condiciones opcionales de temperatura. Aquí no son necesarias. Son opcionales. Si tú las quieres poner, las pones. No son necesarias. Vamos a darle hecho. Y aquí terminamos. Y nos manda a esta sección donde ya está toda la información. Nos podemos ir a monitor para ver, si se dan cuenta, los grados de libertad son 0. No necesito más especificaciones. No hay especificaciones declaradas, pero no las necesito porque su grado de libertad es 0. Tengo toda la información, solamente le doy run. Ahí está. Ya me calculó la torre, que básicamente tiene toda la información, tiene las condiciones de las corrientes y el número de platos, y está tomando en cuenta una eficiencia de 100% de cada plato. Si queremos modificar eso, lo podemos hacer. Vamos a Worksheet y aquí ya están las corrientes, las condiciones en las que salen. Si nos vamos a lo que nos interesa en la composición, es el gas seco, el gas deshidratado, ¿sí? Obviamente, entró con una cantidad de agua de 0.0009 y salió con una cantidad de 0.0001. ¿Ok? Ya deshidratamos este gas. ¿Ok? Aquí lo estamos confirmando. Obviamente, los niveles de deshidratación con glicol son limitados. No vamos a eliminarla totalmente el agua, ¿no? Ningún proceso es 100% eficiente. ¿Ok? Entonces, digo, dentro de los procesos, pues este proceso pues es el más... Perdón, entre los componentes que se utilizan para deshidratar, el trietilenglicol, está presente el monoetilenglicol, el dietilenglicol y el trietilenglicol. De los tres, el que tiene mayor capacidad de deshidratación es el TEG. ¿Ok? Depende del uso y el nivel de deshidratación que tú deseas, porque obviamente el TEG pues, también es más caro. ¿Ok? Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya terminé la parte de la deshidratación. Aquí el detalle está en que estos procesos no terminan porque viene la parte de lo que es
la regeneración de lo que es el glicol. ¿Ok? Solamente vamos a hacer el parteaguas aquí de la presión. Este TEC rico hay que mandarlo a regenerar, pero si se dan cuenta aquí estamos alrededor de 600 libras de presión, es una presión alta, y la regeneración se lleva a presiones muy bajas. Entonces hay que simular lo que es una operación de un decremento de presión. ¿Okay? Aquí lo que vamos a hacer... ¿Sí? El cuadro que está alrededor de la columna absorbente no me parece negro. ¿Por qué será eso? ¿Cómo dices? No está negro. Está amarilla. Sí. Aquí abajito, ¿qué dice? Dice unconverged, o sea, está en rojo. Ajá. Dale monitor. Aquí, ¿qué dice? ¿Y qué tienes aquí? Ahí voy. Dice... no me parece los... ¿cómo se llama? Los números esos. Aquí en Degree of Freedom. ¿Cuánto te pone ahí? ¿Es 0? Sí, me parece 0, pero no me aparecen los números que tiene ahí en la tablita. ¿Acá arriba? No, Sí. no, porque no te ha corrido. Ok. Nada más aplana run. Ok. Ok, ya me apareció. Sí, hay que aplanar el run para que te calcule. Sí, ya está. Sale. Gracias. Bien, entonces vamos a adicionar la válvula en la pestaña de común. Aquí está, control valve, y la vamos a adicionar aquí adelante de la corriente de Richtec. Entonces a esta válvula vamos a configurar como entrada lo que es la corriente de Richtec, y en la salida vamos a crear una que se va a llamar LP espacio. Ahí está. Bien. Aquí le vamos a dejar un momento, muchachos. Hay que guardarla. ¿Sí? Pónganle la secuencia de nombres que le hemos puesto. ¿Qué ejercicio sería? ¿Alguien me puede decir? El 8, creo. ¿Es ejercicio 8? ¿O le están poniendo tarea? O cómo está? Yo lo estoy guardando como ejercicio. Ejercicio 8, guión bajo, sus iniciales, en mi caso es. Y lo guardamos. Pero vamos a guardarlo en una carpetita. Bien. ¿Ya todo lo guardaron? En este momento voy a cancelar la grabación.